Amén. Bienvenidos y bendecidos en esta noche. Le habla el pastor Carlos Morales del Centro Cristiano Familiar de Fe. Y esta noche es la cuarta noche en la que estamos participando de la Santa Cena. Y en esta noche quiero hablar de esto mismo, de la última cena y del poder de la sangre de Jesús. Si vamos a 1 Corintios 11, y vamos al versículo 23, vemos la revelación que Dios le da al apóstol Pablo en cuanto a lo que es el participar de la Santa Cena. Importante, porque tenemos que entender que todo lo que nosotros lo hacemos con conocimiento, lo hacemos con entendimiento, lo hacemos con revelación. Y entender que la última cena no es un ritual, como muchos piensan. Vemos que hay mucha gente que lo hacen por tradición, por ritual, y nada de eso tiene poder. Es lo que nosotros hacemos con conocimiento, con revelación, que tiene poder. Y obviamente vemos esta revelación que Dios le da al apóstol Pablo. Y por eso la importancia de nosotros comprender lo que estamos haciendo. Hay muchas personas que, ¿verdad?, se bautizan no entendiendo lo que es el bautismo. Hay muchas personas que confiesan a Jesús como Salvador no entendiendo lo que es la salvación. Así que tenemos que tener la revelación y el entendimiento de lo que estamos haciendo. Y asimismo, muchas personas hacen la Santa Cena y en realidad no entienden el por qué lo están haciendo. Y sabemos que la revelación, y esto lo vimos en el libro de Apocalipsis, es para aquellos que están dispuestos a buscar y conocer la palabra de Dios. Dice que a eso Dios le va a dar maná del cielo, que es revelación. Pero el maná no es para todo el mundo, sino es para aquellos que están dispuestos a buscar, a escudriñar, a conocer, a oír y a poner por obra la palabra de Dios. Es para aquellos que están dispuestos no solamente a oír, pero también a vivir la palabra de Dios. Y aquí en 1 Corintios 11, versículo 23, dice el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, porque yo recibí del Señor lo que también os es enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Así que aquí vemos unas palabras importantes. En el versículo aquí 24, vemos que él le dice: hacer esto. ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque él dice hacer esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Él dice hacer esto en memoria de mí. Y tenemos que entender la importancia de esa palabra memoria. Cuando hablamos de llevar esto en memoria, estamos hablando de llevar esto al regreso o al punto en que Cristo murió en la cruz, llevó nuestros pecados, fue molido por nuestros pecados, derramó su sangre para darnos vida, para perdonar nuestros pecados. Y por eso él dice hacer esto en memoria, o sea, que traigas a recordatorio el sacrificio de la cruz. Porque sabemos que cuando nosotros traemos a memoria o recordamos algo, es como si lo estuviésemos viviendo de nuevo. Le voy a dar un ejemplo. Usted sabe que una persona, y esto lo vemos mucho, una persona en un momento dado, 5, 10, 15 años atrás, fue herido por alguien. Y usted ve que cuando esa persona comienza a relatar esa memoria, usted ve que esa persona, obviamente si tiene, ¿verdad?, raíces de amargura, ¿qué comienza a hacer? Comienza a transformarse. Es como si lo estuviese viviendo de nuevo. Y eso está probado. Cada vez que una persona comienza a relatar su raíz de amargura, lo está viviendo de nuevo. Lo está trayendo a memoria. Pero aquí vemos que cuando el Señor dice traerlo a memoria, es igual, es lo mismo. O sea, cada vez que nosotros celebramos Santa Cena
y lo hacemos en memoria de Cristo, estamos viviendo el sacrificio de la cruz de nuevo. Eso es lo que estamos haciendo. Y sabemos que por eso vemos este ejemplo, que cuando venga esa oportunidad, ¿verdad? Para recordar la raíz de amargura, ¿qué tú le vas a hacer a esa raíz de amargura? Tú le vas a traer a la memoria lo que Cristo hizo por ti. Tú le vas a traer a tu pasado lo que Cristo hizo por ti. Tú le vas a traer a toda situación lo que Cristo hizo por ti. Así que es bien importante entender cuando Él dice hacer esto, ¿hacer qué? Traer a memoria el sacrificio de Jesús. Ahora, número 1, ¿qué sucede cuando tú y yo tomamos del pan, tomamos del vino? Número 1, cuando nosotros tomamos del pan y tomamos del vino, estamos trayendo a memoria que tú y yo hemos nacido de nuevo. Estamos trayendo a memoria que tú y yo somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, que somos una nueva creación. Así que cada vez que nosotros tomamos del pan, del vino, o sea, participamos de la Santa Cena, estamos trayendo a memoria quiénes somos en Cristo. Somos nuevas criaturas, nacidos del Espíritu. Número 2, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, esto es poderoso, cada punto es poderoso. Le estamos trayendo a recordatorio la derrota de Satanás. Escuchen, en el momento que tú y yo participamos del pan y el vino, le recordamos al diablo, número 1, que él fue derrotado, destronado, destruido y desarmado. Eso es lo que le estamos trayendo a memoria, que él fue derrotado, destruido, destronado, desarmado. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Si va conmigo, ahí mismo estamos cerca, en 1 Corintios 2. Vamos al versículo 6 del capítulo 2. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los, dice aquí, ni de los príncipes o gobernadores de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando Pablo habla de esta sabiduría en misterio, ¿qué le está hablando? Sabemos que un misterio es una verdad oculta. O sea, es una verdad que está oculta y que tiene que ser descubierta, pero es una verdad. Y cuando Pablo habla de esta verdad oculta, este misterio, ¿qué le está hablando? Él dice sabiduría que tenemos ahora, esta que estaba oculta, la cual Dios, ahí él tenía, ¿verdad?, el conocimiento de este misterio, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y te lo voy a explicar ahora. Vamos a leer el versículo 8. La que ninguno de los príncipes o gobernadores de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado el Señor de gloria. ¿Cuál era ese misterio? ¿Cuál era esa verdad escondida? El triunfo de Cristo en la cruz y todo lo que nosotros íbamos a recibir en esa cruz. Número 1, salvación. Número 1, número 2, las obras del diablo iban a ser ¿qué? Deshechas. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a derrotar a Satanás, a quitarle las llaves de la muerte. Jesús vino a vencer la muerte. ¿Sabemos cómo tú vences la muerte? Con la muerte. ¿Cómo Jesús venció? Porque Él murió y Él venció esa muerte cuando Él resucitó. Sabemos que la resurrección es la evidencia de que la muerte ha sido ¿qué? Derrotada.
tú y yo hemos derrotado la muerte. ¿Por qué? Porque tú y yo, dice la Biblia, te lo dice en Romanos 6, y lo dice a través de la Biblia, hemos sido resucitados con Cristo. Y sabemos que la resurrección es la evidencia que la muerte ha sido vencida. Jesús está aquí, vivo, sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él está vivo, Él no está muerto. Dice, Él dio su vida, pero Él resucitó. Y vemos que eso es lo poderoso del sacrificio de Jesús. Y sabemos que si los gobernadores, los príncipes, y aún mismo Satanás hubiera conocido, ¿verdad?, este misterio, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero ¿cuántos saben que Dios tenía un plan de redención? Así que número uno, cuando nosotros tomamos del pan y del vino, entendemos que hemos nacido de nuevo del Espíritu, que somos nuevas criaturas, por lo cual tenemos salvación, tenemos vida eterna. Número dos, anunciamos la derrota de Satanás. Número tres, cuando nosotros tomamos y participamos del pan y del vino, se abre una puerta en el Espíritu donde se desata lo que Dios hizo en la cruz. La sangre de Jesús tiene el mismo poder hoy que tuvo 2000 años atrás. Es el mismo poder. El mismo poder. Vemos que se abre esa puerta cuando tú y yo tomamos Santa Cena. Se desata lo que Dios hizo en la cruz. Y por eso tenemos, ¿verdad?, recibimos el mismo poder que hay en la sangre. Y en esa puerta, iglesia, hay sanidad, hay liberación. Y mientras tú y yo tenemos esa puerta abierta, la mantenemos abierta, hay provisión para nosotros. Mira lo que nos dice 1 Corintios 11, vamos a regresar ahí, 26. 1 Corintios 11, 26. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, todas las veces, cada vez que comieses este pan y bebieres esta copa. ¿Qué nos dice la iglesia? Pues todas las veces. Todas las veces. Todas las veces. ¿Qué nos dice aquí? Eso quiere decir que tú y yo lo podemos tomar ¿cuándo? En cualquier momento. Y en todo momento. Dice cada vez. Cada vez. Si quieres hacerlo por la mañana. Si quieres hacerlo al mediodía. Si quieres hacerlo por la noche. Cada vez que tú comieses, todas las veces que lo hagas, comieses de este pan, bebas de esta copa. Quiere decir que lo podemos hacer en cualquier momento. Quiere decir que cuando viene una situación, lo puedes hacer. Si llega la opresión, lo puedes hacer. Si hay una necesidad, lo puedes hacer. Cada vez que comieses de este pan y bebieres de esta copa. O sea, eso es lo que nos enseña aquí. Porque entendemos que hay una puerta abierta. Y mira lo que dice aquí, terminando el verso 26. Dice, la muerte del Señor anuncias, escucha, hasta que Él venga. Es decir, cada vez que tú y yo participamos, se manifiesta todo lo que Él hizo en la cruz. Cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena, se manifiesta todo aquello que Él hizo en la cruz. Y cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena, quiero que sepas y entiendas esto, se realiza un intercambio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cada vez, escucha, por eso dice cada vez que tú lo hagas. O sea, lo puedes hacer en todo momento. Porque estamos trayendo a memoria el sacrificio de la cruz.
Estamos trayendo a memoria lo que Jesús hizo en la cruz, la provisión de la cruz. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso vemos que cada vez que tú y yo lo hacemos, vemos la manifestación de un intercambio. Número uno, cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena, estamos trayendo en memoria lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestros pecados son perdonados. Número dos, nuestros cuerpos son sanados. Número tres, recibimos la bendición y echamos fuera la maldición. Número cuatro, vemos que echamos fuera la pobreza y se manifiesta ¿qué? Las riquezas. Porque él siendo rico se hizo ¿qué? Pobre. Para que nosotros fuésemos enriquecidos ¿qué? En todas las cosas. Por su llaga fuimos nosotros curados, porque él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Estoy hablando del intercambio que ocurrió en la cruz. Fuimos hechos justicia de Dios, porque el que nunca pecó se hizo pecado. Vemos, ¿verdad?, que nuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados en la cruz. Él tomó nuestros pecados. Hubo un intercambio. Él tomó nuestra fealdad. Él tomó nuestros pecados, maldición, enfermedad, pobreza. ¿Quién lo tomó en la cruz? Jesús. Y hubo un intercambio. Nos dio su justicia. Amén. Nos dio salud. Nos dio provisión. Vemos el intercambio aquí en la cruz. Y esto es lo que sucede hoy. Cada vez que comieses de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor, anuncias hasta que Él venga. Y cuando Él venga, nos vamos con Él. Amén. Y ya, entramos en la eternidad. Entramos a la eternidad donde estamos ¿en qué? En un descanso completo. Así que esto dice, cada vez que lo hagas, hasta que yo venga, sabemos que el Señor no ha venido. Así que seguimos haciendo memoria de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cada vez que tú y yo participamos del pan y del vino, esto es lo que estamos haciendo. Número 4, cuando tú y yo tomamos del pan, del vino, entendemos que esto también representa el pacto de Dios. En el versículo 25, aquí mismo de 1 Corintios 11, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto, dice aquí, todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Compartimos, ¿verdad?, que cuando vimos el pueblo de Israel, ¿verdad?, en su salida de Egipto, vemos que eso fue profético en cuanto a Jesús. Sabemos que ellos rociaron con la sangre del cordero los dinteles. Sabemos que donde la sangre del cordero estaba rociada, aún el espíritu de muerte no podía entrar. Amén. Y vemos la importancia del pacto cuando Dios hace pacto. Y Él hizo pacto con nosotros por medio de su sangre. Y vemos que ellos fueron, por medio de esa sangre, ellos fueron protegidos del ángel de la muerte. Dice la Biblia ahí en Éxodo 12. Y si usted lo lee. Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 12:11. Porque hoy
Hoy es diferente. Sabemos que eso fue lo que Dios hizo en ese momento y sabemos que fue un acto profético. Y por medio de Jesús, tú y yo ahora somos participantes del nuevo pacto. Un nuevo pacto. En Apocalipsis 12, versículo 11 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es la diferencia hoy? Sabemos que en ese momento dado ellos tuvieron que aplicar la sangre con el hisopo. Ellos aplicaron la sangre sobre los dinteles. Pero tú y yo hoy aplicamos la sangre de Cristo con nuestra declaración. El hisopo hoy en día representa, escucha, nuestra lengua. Por eso la Biblia habla acerca de la lengua. Santiago capítulo 3, en Proverbios lo vemos, que te dice que el poder de la vida y de la lengua, ¿verdad? De la vida y de la muerte en la lengua está. Y sabemos que el hisopo, ¿verdad? Es una planta que medicinal, que trae mucho provecho. Y se supone que nuestra lengua sea igual. Por eso habla, ¿verdad? Que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, ella es medicina para nuestro cuerpo. Mucha gente no entiende en esto y están usando su lengua para maldecir. Pero hoy tú y yo aplicamos la sangre, declarando el poder de la sangre del nuevo pacto. Por medio de la sangre que tú y yo aplicamos, por la cual tú y yo podemos cubrir nuestras vidas, cubrimos nuestra familia, nuestro lugar en el trabajo. Es más, con la sangre de Jesús nosotros cubrimos nuestros pensamientos. Si una persona tiene pesadillas, cubre tu mente, tus pensamientos con la sangre de Jesús. ¿Están conmigo? Aplica la sangre al cuerpo, a las finanzas. Sabemos que podemos aplicar la sangre de Jesús y hacer un vallado, podemos marcar territorio. Pero mucha gente son ignorantes a esto, porque no tienen, por eso cuando le dije al principio, hay mucha gente que participan de la cena y lo hacen en un ritual, lo hacen en tradición, pero en realidad no entienden todo esto que manifiesta cuando tú y yo hacemos la Santa Cena y tenemos entendimiento y comprendemos lo que estamos haciendo. Es como el bautismo. Hay personas que tú le preguntas, ¿tú te bautizaste? Sí. ¿Y qué edad tú tenías cuando te bautizaste? 6 meses. Era un bebé. Y como bebé, ¿tú entendiste lo que tú hiciste? ¿Entendiste ese bautismo? No, eso me echaron agua ahí y tengo padrinos, eso sí lo entiendo. Y los padrinos que cuando hacen falta que por su ausencia. dice, ¿dónde está el padrino? El padrino está desaparecido. Dice, sí, así que se hacen padrinos más por la fiesta después del bautismo que por el cuidado de ese niño. Así que vemos, ¿verdad? Vemos aquí que hay mucho, ¿verdad? Entonces el bautismo, ¿no? Tú tienes, ¿qué es el bautismo? Pues una declaración pública de que el viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre está resucitado en Cristo Jesús. Por eso eres sumergido en las aguas y levantado. Y mucha gente no entiende eso, no saben eso, no conocen eso. Así que vemos que podemos hacer una línea de protección
cuando desatamos la sangre de Jesús, cuando invocamos la sangre de Jesús. Yo declaro la sangre de Jesús sobre mi casa. Yo declaro que desde este punto a este punto, la sangre de Jesús cubre mi propiedad en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús cubre las ventanas, las puertas de mi casa. La sangre de Jesús me cubre. No hay virus que pueda tocar mi morada en el nombre de Jesús, porque estoy cubierto con la sangre de Jesús. Mi familia está cubierta con la sangre de Jesús. Mi iglesia está cubierta con la sangre de Jesús. Mis hermanos en Cristo están cubiertos por la sangre de Jesús. Mi ciudad está cubierta por la sangre de Jesús. Mi nación está cubierta por la sangre de Jesús. Y no hay plaga que pueda tocar nuestra morada porque está cubierta con el poder de la sangre de Jesús. Vimos el ejemplo profético en Éxodo, donde quiera fue la sangre rociada en los dinteles. El ángel de la muerte tuvo que sobrepasar. Ahora tú y yo tenemos la sangre del nuevo pacto, que no es sangre de animal ni de machos cabríos. Es la sangre de Jesús que fluyó por sus venas y era la sangre pura de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos saben que Dios es más alto? Amén. Por eso cuando tú y yo invocamos la sangre de Jesús y nos cubrimos con la sangre de Jesús, no hay plaga ni mal que pueda tocar nuestra morada. En el nombre de Jesús. Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Vemos por qué la sangre tiene tanto poder. Levíticos 17:11 nos dice lo siguiente. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Vemos aquí que la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Y por eso la sangre es poderosa, porque la sangre es vida. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Vemos algo poderoso aquí. Porque hay poder en la sangre. Vemos que la sangre es vida. Por eso, cuando tú te arrepientes, tú eres lavado con la sangre de Jesús, con la vida de Jesús. Y por eso tú vienes de muerte a vida. Porque la sangre de Jesús es vida. La sangre es poderosa porque la sangre de Jesús nos da ¿qué? Vida. Y en Primera de Juan, capítulo 1, le dije 5, pero vamos al 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que la sangre es la vida de Cristo, es el poder de Cristo. La sangre de Cristo, escucha, tiene el poder redentor. Cuando hablamos de lo que es redención, está hablando que hemos sido comprados y fuimos comprados a un precio de sangre. Esto es poderoso. Fuimos comprados. Si va conmigo a Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 19. Primera de Corintios 6, 19. Vemos aquí algo poderoso y dice, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por
precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que tú y yo hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? El precio de sangre. Ahora, quiero que veas esta escritura porque es poderosa, porque hablamos del poder de la sangre. Así que la sangre da vida, la sangre es protección. Y en Primera de Pedro capítulo 1, vemos algo poderoso. Porque cuando hablamos de ser cubridos con el poder de la sangre de Jesús, lo vemos aquí en Primera de Pedro. Dice el versículo 2, Primera de Pedro 1:2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser, ¿qué dice la iglesia? Rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es poderoso. Ser rociados. Fuimos elegidos, según Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Quiero que entiendas esto. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, tú vienes a ser rociado con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque es por su sangre por la cual tú tienes vida. Por la sangre derramada de Jesús, que es su sacrificio, por la cual tú y yo tenemos vida, y vida en abundancia. Tomó el sacrificio de Jesús. Él derramó su sangre. Cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando que hay derramación de sangre. Vemos ahí. Mira lo que nos dice ahí mismo, Primera de Pedro 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera, dice, vuestra vana manera de vivir. ¿Fuimos qué? Rescatados. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas, dice aquí, corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para, dice aquí, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Poderoso. Y no fue con cosas corruptibles, no fuimos rescatados con oro, con plata. ¿Cómo fuimos rescatados, iglesia? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo podemos decir con todo denuedo: yo fui rescatado por la sangre de Jesucristo. Yo fui, no solamente por la sangre de Jesucristo, yo fui rescatado por su preciosa sangre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la sangre de Jesús es preciosa? Y es una sangre sin mancha, sin contaminación. Hemos sido redimidos, comprados. Efesios 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Nos dice aquí algo poderoso. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que tú y yo tenemos redención por su sangre. Como dije ahorita, fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos redimidos por medio de la sangre de Jesús. Y eso es lo que quiere decir esa palabra.
redención, comprados. Esa palabra se usaba cuando alguien compraba un esclavo, estaba a venta y alguien lo compraba y después lo daba, lo soltaba y lo dejaba libre. Dice, pues yo voy a comprar ese esclavo, yo pagué el precio por él, así que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí o no? Y le doy la libertad. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él nos dio libertad del pecado por medio de su sangre. Fuimos comprados, estábamos esclavos, éramos esclavos del pecado, ¿sí o no? Y Él pagó un precio, y fue un precio de sangre. Y esa sangre nos hizo libres. Usted ve gente que dice, en Cristo me hizo libre. ¿Cómo Cristo te hizo libre? Por medio del precio que Él pagó. Un precio de sangre. Colosenses, estamos terminando. Colosenses, capítulo 1, versículo 14, nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero quiero leerte el 13, porque el 13 va con el 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú y yo fuimos librados de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo por medio de la sangre redentora de Jesús. Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9. Nos dice, pero estando en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre. Jesús mismo por su propia sangre entró una vez y por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. La redención es ¿qué? Eterna. Perdón de pecados eternamente. Esto es poderoso. Así que la deuda ya fue paga. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, escucha esto, vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Versículo 20 ahí mismo. Bueno, vamos al 18. Dice, de dónde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Cuántos ven la importancia de la sangre? La única forma que tú puedes hacer un pacto es a través de la sangre. Porque habiendo anunciado, versículo 19, Moisés, todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué?
remisión. O sea, no hay perdón de culpa, al menos que sea por medio de la sangre. Sin sangre no hay perdón de pecados. Por medio de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús que tú y yo tenemos perdón de culpa, de condenación, de sentencia. Vemos que es por medio de esa sangre que tú y yo somos liberados una vez y por siempre en el nombre de Jesús. Así que sin sangre no hay libertad. Por medio de la sangre de Jesús, que tú y yo recibimos el perdón de pecados, somos redimidos. Y vemos que es por medio del poder de la sangre de Jesús que tú y yo somos cuidados y somos protegidos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que con esto, pues, ¿verdad? Hemos concluido la enseñanza de hoy. Así por lo cual vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que la importancia de la vida eterna. Y entendemos que hay personas que se preocupan, ¿verdad? Por el virus. Y como dije ayer, personas que una persona que es incrédula, ¿verdad? Que no cree en Dios, obviamente, pues no tiene fe para con Dios. Y por eso andan en temor de malas noticias. Pero quiero que pienses esto, que no es, ¿verdad?, lo que te va a hacer el virus. Lo más importante es que si mueres sin Cristo, ¿dónde tú vas a estar por una eternidad? No es que el virus mate a la persona, pero si la persona no está en Cristo Jesús, ¿dónde va a estar por una eternidad? Así que lo importante es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así que en esta noche yo quiero orar por ti y darte la oportunidad de ser limpiado por la sangre de Jesús para el perdón de tus pecados. Y como mencioné en la enseñanza, en la sangre de Jesús es en la cual tú recibes vida. Dice que Él es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo por medio de su sangre redentora. Porque eres limpiado de todo pecado, de toda maldad. Eres hecho justo, tus pecados son perdonados. Eres libre del pecado en Cristo Jesús. Y recibes la vida eterna. Así que vamos a orar en esta noche en el nombre de Jesús. Y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz que tú hiciste por mí. Tú diste tu vida, derramaste tu sangre para darme vida. Para en este día, yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Que Dios Padre lo levantó de entre los muertos para darme vida y vida en abundancia. Te doy gracias, Jesús, por tu sangre preciosa que derramaste, y ahora mismo recibo la limpieza de todo pecado, de toda maldad, por medio de tu sangre. Padre, gracias que por medio del sacrificio hubo un intercambio. Tú removiste mis pecados y me diste justicia. Tú tomaste mis dolencias, enfermedades y me diste sanidad. Padre, gracias por ese sacrificio. Y Espíritu Santo, en esta noche yo te pido que tú me des revelación de esta oración que yo he hecho
En el nombre de Jesús. Y que guíes mis pasos. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración en esta noche, obviamente, pues has recibido salvación y vida eterna, que es lo más poderoso que podemos hacer en este mundo. Así que bendecidos en el nombre de Jesús. Y yo declaro, amén, yo declaro que tú sueñas con esta palabra y te acuestas con ella y te ministra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ahora vamos a participar de los elementos y vamos a tomar el pan. Hablamos ahí, vimos, ¿verdad? La revelación que Dios le dio al apóstol en cuanto a lo que es la Santa Cena. Y por eso en esta noche lo que vamos a hacer, lo hacemos con entendimiento, reconociendo que entendemos el significado de lo que es la Santa Cena. Y aquí vemos la revelación en 1 Corintios 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche, reconociendo que su cuerpo fue partido, fue molido por nuestros pecados. Y lo hacemos en memoria porque cuando lo hacemos, lo traemos a memoria, estamos dando el recordatorio de la provisión que Jesús nos dio en su cruz. La provisión de su cuerpo, la provisión de su sangre, que es vida. Así que tomemos de este pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y en esta noche hacemos memoria de Jesús, del nuevo pacto, su sangre que nos limpió de todo pecado, su sangre que nos cuida y nos protege, que cuando invocamos su sangre hay salvación, hay perdón, hay protección en el nombre de Jesús. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esta noche estamos anunciando la muerte, el sacrificio de Jesús, que fue nuestra provisión, donde hubo provisión, hubo salvación, sanidad, libertad, protección en el nombre de Jesús, y lo traemos a recordatorio en el nombre poderoso de Jesús, que Él nos dio vida eterna, Él nos salvó, Él nos protege, y anunciamos la derrota de Satanás. Nombre de Jesús, y anunciamos, ¿verdad? La protección poderosa de su sangre poderosa. Invocamos su sangre alrededor de nosotros y no hay plaga ni mal que pueda tocar nuestra morada. Anunciamos el poder de su sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad en el nombre de Jesús, y honramos a nuestro Señor y Salvador por su sacrificio. Así que tomemos de esta copa. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque traemos a memoria la provisión de tu sacrificio, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, y agradecido estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la eterna redención, gracias por tu protección y gracias por la vida que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y bendecidos. Y hasta mañana nos veremos otra vez en el nombre de Jesús. Amén.